Sin embargo, los controladores de élite son un grupo muy heterogéneo y dinámico, y esto nos permite diferenciarlo en controladores transitorios, aquellos que pierden eventualmente el control virológico, y controladores persistentes, aquellos que mantienen el control virológico. Nuestro grupo y otros se han centrado en distinguir ambos fenotipos, diseñando este modelo de estudio en el que tenemos muestras de controladores transitorios antes de perder el control virológico y encontrando diferencias inmunológicas, virológicas, metabolómicas, proteómicas y de microARN respecto a los controladores persistentes. Respecto a la caracterización virológica mediante la técnica FLIPSIC, nuestra cohorte estaba compuesta de 10 controladores transitorios que después de ser controladores de élite presentaron viremia detectable por más de un año y de los que analizamos muestras de 0,3 a 2 años antes de perder el control virológico. Y 17 controladores persistentes que habían mantenido cargas virales indetectables por una mediana de 25,5 años. No encontramos diferencia en provirus totales y provirus defectivos entre controladores persistentes y transitorios. De manera interesante, encontramos diferencias en los provirus intactos, siendo mayores en los controladores transitorios que en los controladores persistentes. Además, no detectamos provirus intactos en gran parte de los controladores persistentes y actualmente seguimos trabajando con estos participantes en un mayor número de células y también en tejido. Si nos centramos en estos 3 participantes que presentaron mayores provirus intactos, coinciden con los que presentaron expansión clonal. Cada símbolo es una secuencia de provirus intactos y cada símbolo diferente y color representa a un participante, de tal manera que detectamos clones de provirus intactos en los controladores persistentes, pero no detectamos clones en los controladores transitorios, indicativo de una mayor diversidad viral en el controlador transitorio. La técnica FLIPSIC también se ha utilizado para la caracterización del reservorio. En concreto, este estudio, que se denomina The Last Gift, caracteriza el reservorio VIH de múltiples tejidos en 2 hombres que donaron su cuerpo a la investigación del VIH. Encuentran que aproximadamente la mitad de su genoma es clonal, cada color representa una secuencia y el número de secuencias idénticas está entre paréntesis. Y además estos clones, el mismo clon, estaba localizado en diferentes compartimentos anatómicos. Estos hallazgos son importantes ya que sugieren que las células infectadas se expanden, migran y posiblemente circulan entre distintos sitios anatómicos. También podemos realizar una caracterización inmunológica de manera indirecta a partir de las secuencias provirales que se obtienen con la técnica FLIPSIC. En concreto, podemos evaluar mutaciones de escape a linfocitos T citotóxicos y sitios de resistencia a anticuerpos neutralizantes. Todo esto es indicativo de una mayor diversidad viral. En concreto, en los controladores de élite, encontraron que había una mayor proporción de epítopos de linfocitos T citotóxicos wild type y menores mutaciones de escape en los controladores de élite en comparación con participantes en tratamiento antirretroviral, tanto en provirus intactos como en diferentes tipos de provirus defectivos. Respecto al número de sitios de sensibilidad y resistencia a antibióticos, encontraron que había un mayor número de sitios de sensibilidad a anticuerpos neutralizantes y un menor sitio de resistencia a anticuerpos neutralizantes en los controladores de élite en comparación con participantes en tratamiento antirretroviral, tanto en provirus intactos como en provirus defectivos. Respecto a controladores persistentes y transitorios, observamos que había mayores sitios de resistencia a anticuerpos neutralizantes en los controladores transitorios antes de perder el control virológico, tanto en provirus intactos como en provirus defectivos. De manera interesante, las secuencias que presentaron mayores sitios de resistencia a anticuerpos neutralizantes correspondían al participante que estaba más próximo a perder el control virológico, 0,3 años. De manera contraria, encontrábamos más sitios de sensibilidad a anticuerpos neutralizantes en los controladores persistentes, tanto en provirus intactos como en provirus defectivos.
Para continuar con la caracterización del reservorio, es importante también realizar un estudio de localización cromosómica proviral. Para ello podemos utilizar una combinación de dos técnicas, MIPSIC para determinar provirus intactos y defectivos e ISLA para determinar los sitios de integración. De manera breve se extrae el ADN. Este ADN se diluye a nivel de célula única basándonos en resultados de PCR digital. Se hace una amplificación del genoma completo. Se lleva a cabo una secuenciación viral de 5 amplicones del virus y el producto se somete a secuenciación masiva. Si el provirus es de interés y queremos saber el sitio de integración, llevamos a cabo la técnica ISLA, que permite ver si tu provirus está integrado en una región génica o no génica mediante la amplificación del genoma adyacente al provirus. Mediante el uso de estas técnicas se observó que en un subgrupo de controladores de élite los provirus intactos, que están representados en círculos y en diferentes colores, eran mayoritariamente clones representados dentro del rectángulo y estaban localizados preferentemente en regiones centroméricas, no génicas o genes de dedos de zinc, asociados con características de la heterocromatina y, por tanto, con una difícil transcripción, es decir, el virus estaba atrapado. De manera contraria, los provirus defectivos estaban localizados en regiones génicas de eucromatina. Observamos el mismo fenómeno en nuestros controladores persistentes, provirus intactos clonales, preferencialmente localizados en regiones centroméricas y genes de dedo de zinc, asociados con características de la heterocromatina y una difícil transcripción. De manera contraria, en los controladores transitorios, antes de perder el control virológico, observamos que los provirus intactos estaban localizados en regiones génicas de eucromatina. Estos estudios se pueden complementar con otros, como el ChIP-seq, que permite la identificación de sitios de unión de proteína específica o una modificación de histona particular, o ATAC-seq, que permite la identificación de regiones de cromatina accesibles para la maquinaria de transcripción. Mediante estos estudios, mediante estas técnicas, se calcula la distancia cromosómica entre el sitio de integración y la cromatina, en el caso de ATAC-seq. Mediante esta técnica se observó que había mayor distancia entre el sitio de integración y la cromatina accesible en los controladores de élite en comparación con participantes en tratamiento antirretroviral en diferentes subpoblaciones de CD4. Mediante ChIP-seq se calculó la distancia de los sitios de integración a marcas epigenéticas determinadas en histona. En concreto, en los controladores de élite se observó que había una mayor expresión de marcas de histona represivas próximas al sitio de integración en comparación con participantes en tratamiento antirretroviral y una menor expresión de marcas epigenéticas de histona activadoras en los controladores de élite en proximidad con el sitio de integración en comparación con participantes en tratamiento antirretroviral. Para terminar con una caracterización completa del reservorio, también es importante realizar un análisis de la transcripción proviral. Para ello, esta técnica novedosa que se denomina PRIPSIC nos permite tanto determinar provirus intactos y defectivos mediante la técnica MIPSIC, el sitio de integración del provirus mediante la técnica ISLA y también nos permite caracterizar el ARN viral a nivel de célula única. Mediante esta técnica se hizo un seguimiento longitudinal de participantes en tratamiento antirretroviral desde el inicio del tratamiento. Aquí en estos árboles filogenéticos, cada símbolo representa los años en tratamiento antirretroviral y los colores la actividad transcripcional, de tal manera que observaron que provirus intactos estaban preferencialmente localizados en genes de dedo de zinc y regiones no génicas y que además la actividad transcripcional era o nula o muy pequeña durante tratamiento antirretroviral prolongado. Para terminar con la caracterización, también es importante realizar un inmunofenotipado de células únicas
combinado con otras técnicas pues, que te permiten evaluar la respuesta T-VIH específica. En nuestro laboratorio evaluamos la respuesta T-VIH específica mediante citometría de flujo y para ello estimulamos las células con péptidos del virus, en concreto el péptido GAG, y utilizamos un mix que contiene moléculas coestimuladoras como CD28 y CD49D y moléculas de inhibición de salida de citoquinas como monesina y brefeldina A, que nos va a permitir evaluar la producción de citoquinas intracelulares. También como alternativa para evaluar la respuesta T, podemos utilizar ensayos como el ELISpot, que nos permiten pues, determinar la producción de citoquinas a nivel de célula única mediante estimulación también con péptidos del virus, o bien podemos hacer ensayos de inhibición de CD4 mediante CD8, que evalúan pues, la supresión de la replicación viral mediante los CD8. También podemos realizar ensayos de proliferación de células T CD8. Para ello también utilizamos estimulaciones con péptidos del virus, en concreto el péptido GAG, durante 5 días y en este caso utilizamos el colorante CFSE, que permite visualizar entre 8 o más generaciones de células proliferantes. Es decir, en cada proliferación el colorante es menos intenso y esto nos permite evaluar tanto el número de proliferaciones como el número de células en cada proliferación. Como alternativa a la citometría de flujo, también podríamos utilizar la citometría CyTOF, que no utiliza fluorocromos como la citometría de flujo, sino isótopos metálicos y, por tanto, evitamos la superposición espectral que tenemos con la citometría de flujo. Respecto a la respuesta de células T VIH específica, encontramos diferencias entre los controladores persistentes y los transitorios un año antes de perder el control virológico y en el momento de perder el control virológico. Es decir, encontramos más respuestas T-VIH específicas en los controladores persistentes, tanto en CD4 totales como en CD8, CD4 centrales de memoria y CD8 centrales de memoria. También evaluamos la polifuncionalidad de las células T y en concreto vimos diferencias en las células T CD8. Entonces, es un diagrama circular en el que cada color representa la proporción de células que tienen respuesta a una citoquina, 2 citoquinas o 3 citoquinas, y cada arco representa la producción de una citoquina particular. De tal manera que observamos que había más polifuncionalidad en los controladores persistentes, en los CD8 de los controladores persistentes, que en los controladores transitorios un año antes de perder el control virológico. También evaluamos la expresión de diferentes marcadores y observamos diferencias en el marcador CD38, que es un marcador de activación y estaba más expresado en los controladores transitorios un año antes y en el momento de perder el control virológico. Y también observamos menor expresión en los controladores transitorios de CD57 negativa. CD57 es un marcador de senescencia, por tanto, esto nos quería decir que las células de los controladores transitorios antes de perder el control virológico eran más senescentes. Respecto a la proliferación de células T CD8 VIH específica, comparando el control negativo con el experimental estimulado con GAG, observamos que había mayor proliferación de células CD8 en los controladores transitorios en comparación con los controladores persistentes. Para comprobar esta falta de proliferación en los controladores persistentes, hicimos el mismo ensayo en un punto longitudinal de uno de los controladores persistentes y tampoco observamos diferencias en la proliferación. Para validar el ensayo, utilizamos un control positivo con SEP. Por último, este ensayo novedoso, denominado FIPSIC, te combina un inmunofenotipado de célula única con un análisis de secuencias provirales. De manera breve, se aíslan las CD4, estas CD4 se marcan con marcadores de superficie y cada célula va a ir en una gota de aceite. Además, cada célula va a estar marcada por un código de barra y en cada gota se van a hacer múltiples PCR. El producto se somete a secuenciación masiva y esto nos va a permitir determinar tanto el genotipo como el fenotipo de nuestra célula. Los resultados pues, se muestran en histogramas de densidad en el que se ven la expresión de diferentes citoquinas y marcadores y las células pues, se dividen en diferentes categorías.
Diferencia entre las células que no están infectadas, las células que están infectadas y dentro de las células que están infectadas distinguen entre provirus que son intactos y provirus que son defectivos. Finalmente, la conclusión del ensayo es que no existe un marcador fenotípico único que te permita diferenciar entre células que están infectadas de las que no están infectadas. Sin embargo, esta técnica pues, tiene limitaciones, ya que no tenemos información sobre el transcriptoma celular. Como conclusión, en la investigación translacional sobre VIH, los avances en nuevas tecnologías han permitido una caracterización más completa y precisa de la respuesta inmunológica y del reservorio viral, logrando una comprensión más profunda de su dinámica. A pesar del avance en el desarrollo de métodos ultrasensibles, aún no se dispone de una técnica única que permita obtener una visión completa y precisa de la dinámica viral y la respuesta inmunológica en individuos con VIH, debido a las limitaciones de las técnicas disponibles. Es fundamental continuar optimizando estas técnicas para hacerlas más precisas, accesibles y simples, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de una cura y facilitar su implementación en entornos clínicos. Y por último, aunque esta presentación es una revisión de las técnicas más actuales para caracterizar el reservorio y la respuesta inmunológica, me gustaría agradecer a mi grupo, el Laboratorio de Inmunovirología del Instituto de Biomedicina de Sevilla, liderado por Ezequiel Ruiz Mateos Carmona, el Laboratorio de Infección por VIH y Farmacocinética de Antivirales y el Laboratorio de Matthias Listerfeld y Chu Yu en el Ragon Institute of Massachusetts General Hospital, MIT and Harvard. Y gracias por vuestra atención. Muy bien, María Carmen, además en tiempo, o sea que fenomenal. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿alguno? Pues empiezo yo rompiendo el hielo un poco que nos des tu opinión de, claro, esto se hace simplemente a nivel investigacional, ¿no? Yo creo que debe ser muy complejo, ¿no? Es cómo de caro, cómo de complejo son todas estas técnicas y si tú ves que hay alguna que en un futuro medio pueda tener alguna utilidad clínica. Sí, la verdad es que, como ya hemos visto durante la presentación, casi todas las técnicas pues, presentan limitaciones y también son muy complejas. Pero sí que es verdad que van apareciendo nuevas técnicas, no las he podido presentar hoy por falta de tiempo, en el que combinan pues diferentes tipos de técnicas y son mucho más completas, como el FIND-seq, que te permite diferenciar entre células infectadas y no infectadas y el transcriptoma, o el DOGMA-seq, que te permite ver accesibilidad a la cromatina. También están apareciendo otras técnicas de secuenciación como el nanopore, que te permite pues, secuenciar fragmentos más largos del genoma. Y yo creo que vamos avanzando, pero es verdad que todavía queda mucho por hacer para hacerlas más simples y que pueda llegar a la clínica. En este sentido, cuando en algunos contextos clínicos se habla de mutaciones de resistencia archivadas en DNA proviral, muchas veces el problema de identificar qué impacto clínico pueden tener es si estas mutaciones están en virus defectivos o en virus intactos. ¿Alguna de estas técnicas podría ayudar en algún momento en el futuro en la clínica a diferenciar esto? Claro. Se podría ver la huella inmunológica en las secuencias provirales. Habría que secuenciar antes y distinguir entre los provirus intactos y los defectivos y ahí mirar la huella inmunológica y ver las mutaciones pues, que podría haber. Pregunta, María. Gracias. Es una pregunta, no sé si habréis tenido oportunidad de analizar las diferencias entre los controladores que mantienen el nivel de CD4 y aquellos que son controladores pero van perdiendo recuento de CD4 y si hay alguna diferencia entre ambos. La verdad es que nuestro estudio no se ha centrado en ese tipo de controladores, solo nos hemos centrado en la pérdida del control virológico, no en la pérdida del control virológico, pero es interesante. Gracias. Juan. Relativamente caracterizados, son capaces de caracterizar, pero de una forma casi retrospectiva, no prospectiva, los controladores de élite en la clínica
que son persistentes versus los que pierden, pero casi es retrospectivo. ¿Tú crees que estas técnicas nos podrán llegar a caracterizar más subgrupos de manera que podamos tener categorías de controladores de élite donde podamos decir este no se va a reactivar nunca, este sí se podrá reactivar en tiempos determinados? Es decir, algo que nos pueda servir en la clínica, sobre todo para el manejo del caso clínico. ¿Crees que estas técnicas, algunas, podrían llegar a ese nivel de caracterización? Claro, eso es lo que estamos viendo. Es más, con FlipSeq hemos seguido caracterizando estos controladores persistentes y observamos que en uno de ellos había muchos provirus intactos. Entonces hablamos con el médico responsable y al final ese controlador llegó a perder el control virológico. Entonces, con estas técnicas, antes de que pierdan el control virológico, puedes ver una replicación subclínica. Es más, estamos viendo marcadores no solo virológicos, sino también inmunológicos, metabolómicos y proteómicos, mucho antes de perder el control. Y eso te puede dar una pista de que ese controlador pues, perderá el control posteriormente. Y al revés, una pregunta, al revés de esto, Carmen, estoy aquí. Al revés podría ser posible, o sea, los controladores post-tratamiento que están descritos, ¿tú crees que tendría algún sentido pues ver que están metido el DNA y donde no se transcribe de cara a poder saber a quién le quitas el tratamiento? Sí, es más, se está viendo en participantes que están en tratamiento antirretroviral, un tratamiento antirretroviral duradero de 20, 30 años, se está viendo que tienen un perfil muy similar a los controladores de élite. Entonces, el siguiente paso pues, sería pues, ver cómo progresan, ¿no?, estos participantes en tratamiento antirretroviral quitándole el tratamiento, porque el perfil que tienen es exactamente igual que el de un controlador de élite. Una pregunta. Buenos días. Bueno. De las técnicas que has descrito o algunas que no has podido describir, ¿cuál crees que sería la más conveniente a pesar de las limitaciones que tiene cada una para monitorizar, por ejemplo, aquellos ensayos que estén dirigidos a la erradicación o cura funcional? Y también otro aprovecho es de toda la información que se conoce con estas técnicas, ¿cómo se podría simplificar para mirar una cosa en concreto, ¿no? Para decir, este virus va a rebrotar, no va a rebrotar, está intacto, está efectivo, por hacerlo más simple a una posible aplicación clínica. Vale, respecto a las técnicas que yo utilizaría, ya hemos visto que todas presentan limitaciones y que son muy complejas, pero yo utilizaría una combinación de varias técnicas. Utilizaría, por ejemplo, MIPSI, que en vez de FlipSeq, que te hace amplificaciones de amplicones más pequeños del virus, en vez de FlipSeq, que la amplificación es más completa. Y también vería sitios de integración y la actividad transcripcional, en definitiva, PRIPSeq. Y respecto a la caracterización inmunológica, utilizaría pues, citometría espectral, porque la nueva técnica FlipSeq, la verdad es que es muy compleja y laboriosa. Solo se ha utilizado en ese estudio y todavía no se ha encontrado un marcador específico que te permita diferenciar entre células que están infectadas y no. Y la otra pregunta, la técnica. Pues si quieres evaluar eso, a lo mejor de manera más sencilla, utilizaría la técnica FlipSeq, que te permite diferenciar entre provirus que es intacto o defectivo. Y ahí eso te puede dar una idea si va a replicar o no, dependiendo del número de provirus intactos que tenga y de la diversidad viral. Pues bueno, yo creo que ya, muchísimas gracias de nuevo y luego también por las preguntas, porque creo que ha sido muy enriquecedor y yo creo que pasamos a la siguiente presentación. Gracias a vosotros. Nos quedamos aquí.